Gracias, don Carlos, muy amables, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a tener la oportunidad de estar juntos 10 horas para este curso de devolución, compensación y acreditamiento. No 10 horas hoy, ¿verdad? Porque sería mortal. O si quieren, si ustedes me aguantan, nos las aventamos de una vez, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirlo en dos sesiones. Vamos a tratar el día o en esa sesión y lo menos que se pueda de la que sigue, de abarcar la parte teórica para también ver algunos casos prácticos de aplicar lo que hemos venido aprendiendo en esas dos sesiones. Yo sé que es un curso pues un tanto difícil porque son figuras que si bien son muy aplicables de manera cotidiana, hay veces que por desconocimiento, por lo que sea, les tenemos un poco de respeto, de miedo, de temor, pero también sé que son temas muy teóricos. Si nuestro tema fuera pagos provisionales de ISR, pues les doy tantita teoría e inmediatamente nos metemos a la práctica, pero son tres temas, dos de ellos regulados en Código Fiscal de la Federación, que por ende son totalmente teóricos, pero yo estoy convencido que si venimos a dominar la figura, vamos a poder entablarla o enfrentarla con mayores elementos y en aras de eso poder gestionar mejor en favor de nuestros clientes todas estas oportunidades, porque al final del día pues son pan de cada día, el gestionar devoluciones, el estar realizando por supuesto acreditamientos y también compensaciones, y que mejor que tengamos el sustento jurídico adecuado. Es por eso que pues apelo un poquito a su paciencia porque es muy árido el tema, pero a pesar de eso espero compartir con ustedes, ¿no? Mi deseo no es venir y pararme aquí y que sea un monólogo, sino que platiquemos, que saquen sus dudas, que las vayamos avanzando y sobre eso que vayamos trabajando, ¿no? Para que valga la pena este tiempo aquí. Yo estoy convencido que esas figuras pues son muy importantes porque no solamente hay que conocer la figura de la devolución per se o de la compensación, sino lo que hay detrás. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos niegan la devolución de un saldo a favor de IVA? Y a lo mejor decimos, bueno, nos la negaron y por el importe, por el tipo de cliente, por el riesgo que él no quiere asumir, lo dejamos así y total, pensamos que ya con no pedirlo y con sacrificar ese dinero que a nuestro derecho conviene, pues ya con eso no pasa nada. Y a lo mejor no somos capaces de leer que detrás de la negativa de la devolución del IVA se debió a que el IVA no me lo devolvió, puesto que no es acreditable en virtud de que el gasto no es deducible, y entonces una devolución negada de 30,000 pesos de IVA puede conllevar un riesgo en una deducibilidad de ISR de más de 200,000 pesos, donde verdaderamente ahí está el problema de fondo. O por ejemplo, cuántas veces nos niegan realizar alguna compensación porque involucra IVA retenido, y si el IVA retenido no está enterado, nos están negando eso, pero el problema de fondo es eso, la no retención del IVA pues conlleva un delito de defraudación, etcétera. O sea, yo creo que esas figuras, más allá de la figura en sí mismo, hay que saberlas leer, hay que saber entender qué consecuencias tiene, dado lo cual podemos también pues minimizar el riesgo para nuestros clientes. O sea, no solamente hablar de te fue negada la devolución, sino te fue negada porque tienes tal riesgo, tal es la contingencia, y más nos vale corregirlo como tal, ¿no? Un poquito en esa tesitura. En la página número 5 vamos a empezar entonces con la devolución en cuanto a su procedencia como tal. Fíjense, todavía no nos vamos a meter, ojo, en el Código Fiscal de la Federación. Primero, yo les invitaría a esto, a recordar o a saber primero cuál es el fundamento jurídico y luego cuál es el fundamento fiscal de la figura. Porque muchos de nosotros como contadores, al decir que no somos abogados, nos quedamos en la parte fiscal. Oye, ¿la devolución dónde está regulada? En el 22 del Código Fiscal. Fiscalmente hablando, en efecto está regulada en el 22. Pero la devolución no es una figura fiscal. El derecho a que me restituyan una cantidad no nace del derecho fiscal, sino que nace del derecho federal. Por lo tanto, vamos a ver como sustento fundamentos del Código Fiscal, del Código Civil, aquí lo abrevié mal y por eso me confundí. Vamos a tener que ver fundamentos del Código Civil a nivel federal, porque es el sustento jurídico el que nos da la explicación de lo que esta figura es. Un paréntesis primero, yo estoy en el estado de Michoacán, ¿qué leo? El Código Financiero del estado, el Código Fiscal el Código Civil del estado de Michoacán o el Código Civil Federal. Y estoy en Aguascalientes, es federal. ¿Y por qué federal? Rige a todo el país, pero yo estoy en Michoacán haciendo actos en Michoacán. Se tiene que derivar fundamento, sustento. ¿Por qué utilizar en materia fiscal el federal?
Bueno, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, 5 de Código Fiscal, establece cuáles son los elementos esenciales del tributo. Establece que son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y en la parte final del primer párrafo nos hace ver que a falta de disposición fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de derecho federal común. Ahí tienen el sustento, por favor. 5 de Código, primer párrafo, última oración. A falta de norma fiscal expresa, aplicamos, la palabra importante es esa, supletoriamente, las normas de derecho federal común. Y para el ejemplo que estamos viendo, que es derecho federal común, pues el Código Civil, pero a nivel federal. El inciso C, para mí es fundamental y ojalá nos cambie la percepción de todo esto, porque me dice que cuando la figura del enriquecimiento ilegítimo se da, inciso C, la prueba, la carga de la prueba corresponde a quien diga que el otro se está enriqueciendo con su dinero. Y esto creo que está conforme a derecho. Imagínense que yo llegara hoy con el contador y le diga, contador, págame los 30,000 pesos que te prestas 8 días. ¿Qué va a decir él? Pues, ¿cuáles, no? A ver, demuéstrame, ¿no? Enséñame el pagaré, el contrato, la ficha de depósito, demuéstrame y entonces ya veremos. Yo no puedo llegar y decir, te estás enriqueciendo ilegítimamente. La carga corresponde a quien pretende la devolución. ¿Por qué les enfatizo tanto esto? Porque yo sé que como contadores es muy latoso todo trámite de devolución. Y nos quejamos porque antes impreso, ahora digital, que si me pide escanear hasta mi acta de nacimiento, certificado antirrábico, 80,000 anexos, ya no en papel color verde, pero ahora todo escaneado, y si algo no se ve bien ni modo. Y hay muchas cosas que Hacienda me pide. Lo entiendo. Es una estrategia en el fondo para tratar de disuadir que muchos lleven a cabo el proceso. Pero tiene sustento. Si yo afirmo que tienes un saldo a favor mío, tengo que ser capaz de demostrártelo. No es facultad u obligación de Hacienda, por eso ven la tesitura, ojalá vayamos entendiendo, porque el 22 no obliga a Hacienda a devolverte, porque si para él fuera una obligación, ni siquiera tendríamos nosotros que pedírselo, sino que al final del día él tendría que ponerse las pilas, llevar sus sistemas y decir, tengo un saldo a favor. Ahora, si trajéramos nuestro código, ustedes observarían que dice el 22 que es facultad de las autoridades. ¿Lo tienes ahí digitalmente, contador? ¿Sí? Si lo tienes, hasta lo vamos leyendo. Pero bueno, dice ahí que es facultad de las autoridades devolver las cantidades. Es más, me faltó una cosa importante. Dice, ¿es facultad de quién? De las autoridades fiscales. La facultad de devolver los saldos a favor o los pagos de lo indebido son de las autoridades fiscales. Primera precisión, nunca dijo Hacienda solamente, ¿verdad? ¿Qué podríamos entender entonces, pregunta, como autoridades fiscales? La propia Secretaría de Hacienda, ¿cierto? El brazo desconcentrado de Hacienda, que es el órgano fiscalizador que se llama SAT, porque el SAT, a pesar de depender de la Secretaría de Hacienda, es una autoridad fiscal autónoma. ¿Quién más es autoridad fiscal? Cuando dice cantidades, ¿qué? ¿Qué son cantidades? Digo cantidades, no se lo hayan analizado, ¿no? ¿Mande? Dinero. Bueno, dinero, ¿no? O sea, pues sí, una cantidad líquida, una suma, pero ¿de qué? ¿Qué entender por cantidades? Vean cómo son preguntas, a lo mejor dicen que, pues, qué tonto, es un impuesto, pero no dijo impuestos, ¿no? O sea, estamos analizando el artículo tal cual. Y dijo, me devuelve cantidades. Cantidades que se deriven de la relación tributaria que tenemos para con ella, ¿no? ¿Por qué tengo derecho a su devolución? Porque se está enriqueciendo ilegítimamente con algo que yo le pagué. Entonces piénsenlo en ese sentido. ¿Qué es lo que yo le doy a Hacienda, derivado de mi relación tributaria, que Hacienda pueda tener indebidamente y que me restituya? ¿Quiénes tienen derecho a la devolución? Que es el siguiente apartado, por favor, de su material. Sujetos con derecho
a la devolución. Ya que conocemos quién me devuelve, qué tengo el derecho a que me devuelva, vamos a preguntarnos quién es el sujeto con derecho a esa devolución. Y entonces, básicamente divide en 3 a los tipos de sujetos. Empieza diciéndome, el 22, en el primer párrafo, si se trata de un impuesto directo, es el contribuyente o la persona que efectuó el pago de lo indebido el que tiene derecho a su restitución. Vamos a hacer esta clasificación. Un impuesto directo, para nuestra explicación, porque hay muchas diferencias entre directos e indirectos, ¿no? Pero solo para nuestra explicación, lo que nos interesa saber es esto, que el impuesto directo es aquel que quien lo causa es quien lo paga. En un impuesto indirecto, quien lo causa, lo paga. Yo obtengo una renta, un ingreso por ser un asalariado. Al ser asalariado, fracción 1 de renta, me dice, tú eres sujeto de la ley del ISR y tienes que pagar ISR. Yo lo causo. ¿Y quién lo paga? Yo. Oye, no me digas, es que me retienen. Bueno, sí, me quitan y mi empleador es el que lo da, pero es mi dinero que me quitó y a mi nombre se lo está dando. No es ISR de la persona moral. En cambio, un impuesto es indirecto cuando hay un desmembramiento. Cuando una persona es quien lo causa y otra es quien lo paga. Gracias. En un ejemplo, en una retención a un residente en el extranjero, tuvimos una situación en la que el residente del extranjero nos hizo una operación que nosotros consideramos que era sujeta de retención de ISR. Entonces, bueno, cuando al vendor se le hace la notificación de que se le tiene que descontar del pago, él se niega. Entonces él dice, no, yo no te voy a pagar nada, pero pues nosotros teníamos que cubrir con la obligación, pagamos por cuenta del proveedor, ¿no? Extranjero. Hacemos el pago, pero posteriormente, analizando la operación a detalle, nos dimos cuenta que no hubo fuente de riqueza en el país. Pero sin embargo, ese impuesto ya se había pagado. ¿Qué pasa con ese impuesto? ¿Se puede solicitar en devolución? Sí, claro, a pesar de que nosotros no, bueno, más bien ese impuesto no se le retuvo tal cual al contribuyente, al proveedor en el extranjero, sino nosotros mismos como compañía cubrimos ese impuesto. Pero es que, a ver, nada más así de fácil te lo contesto con lo que ya hemos visto. ¿Quién está sufriendo un enriquecimiento ilegítimo? Bueno, se está enriqueciendo Hacienda, me queda claro. Pero ¿quién se está empobreciendo indebidamente? ¿Tú o tu proveedor extranjero? Nosotros. Porque tú cargaste con la carga de absorber esa retención. Oye, a lo que no. Si tú indebidamente lo hubieras retenido, entonces sí estoy de acuerdo. Él tendría derecho a que a él le devuelvan esa cantidad que tú indebidamente no le retuviste. Y él tendría que hacer el trámite y todo. Como tú, con tal de llevar la fiesta en paz, absorbiste la retención, quien cargó con el empobrecimiento eres tú. Tú tienes derecho, por ser un pago de lo indebido, a que lo restituyas. Y aquí creo que está más que justificado porque se ve eso el error, ¿no? Oye, pues sí, nunca la había retenido, si hubiera podido estudiar la ley desde el principio. No lo hice. O a veces también el consejo es, ante la duda, retén o paga, ¿no? Y después averiguamos. Está bien, hubo un error, acredítalo, demuestra a la Hacienda y tienes derecho a devolución tú por pago de lo indebido. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Está diciendo, es en la fecha en que la presentaste y de ahí corre el plazo. Pena. Ahí está lo peligroso. Dice, cuando se haya presentado la declaración, pues ¿qué crees? Yo soy medio lento, ¿no? Para no estresarme, ¿no? Mi cardiólogo me ha dicho que no me estrese. Hoy estoy haciendo la de 1980, algún día llegará la de 2015, ¿no? Dalai, ¿no? Hoy la presenté. Eso sí, no quiero más de 5 años, te lo prometo que en 5 años gestiono la devolución. Y así dice, aunque eso es un resumen, textualmente el código dice que el derecho surge desde que hayas presentado la declaración. En 2013, la amnistía. Nosotros tuvimos una empresa que se pensó en ese momento que no se habían pagado los impuestos por 5 años atrás. Entonces se pagaron los impuestos en 2013. En 2013 o 2014, no recuerdo. Entonces, pasado el tiempo, empezamos a revisar ya con calma los estados de cuenta bancarios y nos dimos cuenta que en efecto se pagaron los impuestos. Entonces fue como, no sé, creo que fue $1,000,000 de pesos. Entonces, consultamos con los asesores y nos dijeron que dejáramos así todo, por la paz, porque sí fue un pago de lo indebido, pero como nos apegamos a esa amnistía, entonces en ese caso no se puede solicitar como pago de lo indebido. ¿Pero cuál amnistía? Hubo una amnistía en 2013, me parece, no sé si
si recuerde, que dijeron, que dijeron, bueno, paga todo y así que borrón y cuenta nueva. Entonces, como no teníamos los papeles, no se tenían en ese momento, dijeron, bueno, vamos a hacer el cálculo, como tenemos los papeles ahora, pagamos y ya. Pero ya con el tiempo empezamos a ver y sí hubo un pago durante esos 5 años. Sí, pero yo creo que aquí entonces el pago del indebido no fue el que tú hiciste, fue el que hizo originalmente la empresa. El pago del indebido fue tú entras, hay este decreto de condonación, donde acogiéndome a él tengo que pagar tanto y con eso queda cubierto. Eso es conforme a derecho, porque derecho no solamente las disposiciones fiscales, derecho también son todo el universo jurídico de decretos, de funciones que el Ejecutivo tiene de eximirnos de contribuciones. Conforme a este decreto yo pagué 1 millón y con eso borrón y cuenta nueva, perfecto. Pero entonces, a la luz de que me acogía a ese decreto, no tuve que haber pagado lo que originalmente se pagó. Yo creo que aquí el argumento sería, la solicitud de devolución respecto al pago del indebido debió haber sido del primer monto cubierto y no del segundo. Un matiz, ¿no? Que al final del día me dices, es el mismo, se duplicó, no sé si se duplicó exactamente o fue más o menos, pero yo creo que tienes derecho a aquel en su oportunidad como tal, ¿no? Entonces, ahora también, pues hay que, todo, mira, para mí es fácil decirte algo aquí parado, ¿no? Porque no conozco las cifras, porque habría que ver de qué ejercicio, de qué montos, habría que conocer tu empresa, ¿no? A veces también, qué triste, para bien o para mal, ni le muevas, porque sabemos que hay otro tipo de pecados más grandes que si vienen a barrer en la casa, nos las van a encontrar bien sucia, ¿no? Entonces, mejor, ese tipo de consideraciones son las que seguramente tus asesores conocen un poco más, que a lo mejor por eso la recomendación fue así. Yo, con lo poquito que sé, y nada más abocándome aquí, te diría, para mí, la defensa hubiera sido en la devolución del primero, más no del segundo como tal, ¿no? Pero por supuesto hay que conocer más todavía, ¿sí? Hay 3 tipos de devolución. Inciso a petición del interesado e inciso B, de oficio. Ambos, por favor, si le quieres poner, su sustento es el 22 de código. En tanto que la llamada devolución automática del inciso C, su sustento es la regla 231 de la miscelánea 2015. Por eso el título ahí de ambos fundamentos. Entonces, en teoría hay 3 tipos de devolución. Yo creo que en la práctica solamente hay uno, que es el inciso a petición del interesado. El inciso a petición del interesado, es lo que en la práctica conocemos como el procedimiento habitual de solicitudes de devolución. Todo el trámite que hay que hacer para una solicitud de devolución, donde yo, viendo nuestras figuras jurídicas, que asumo o que asevero tener un saldo a favor, lo tengo que demostrar. Cipiado, enviado, esperar plazos, dar información adicional, etc. Ese es, para mi gusto, el que verdaderamente existe, donde tú tienes que hacer algo, detonar, como te dije, esa facultad que tiene Hacienda, ponerla en acción para tener ese derecho. Abundaremos más, pues sí, porque nuestro tema es ver las devoluciones con petición del interesado. Vamos entonces a ver las otras 2. Muy bien, pues si quieren aquí suspendemos, damos muy bien en el material, la idea era más o menos llegar hasta aquí. Acabamos prácticamente la devolución, les dije nos va a llevar toda una clase de evolución, por eso les digo vamos en tiempo. La próxima clase vamos a platicar de la compensación, acreditamiento, que son figuras que como derivan de la devolución, ya la mayoría está dicho, ya nada más es reglas particulares y vemos algunos casitos. Sí les pido de favor, si traen su código para leer algo eventualmente, e incluso calculadora, porque aunque no son, te adelanto, no son los grandes ejercicios numéricos, o sea, no podemos aquí, a ver, llena el anexo y lo vas a pasar acá, no es así. Simplemente son esquemas, pero al menos para que alguna suma que quieran validar adelante o su celular, ¿no? Sí, claro, es decir, si yo te estoy hablando de que mi temor es que no presenté el anual de ISR 2010, me tiene que ejercer facultades de ISR de 2010 para que se suspenda. Si todo 2010 me trajo del tingo al tango porque me revisó IVA, pues perfecto, es IVA, es 2010, pero eso no suspende nada de esos plazos. Por lo tanto, esos son por impuesto, ¿no? Como tal. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, ¿algo más, contadores? Ojalá lean lo que les pedí, ¿no? Su material también otra vuelta y si tienen algo, con mucho gusto dentro de 8 días, ¿vale? Bueno, pues sean felices, muy bonita semana. Gracias a ustedes, contadores.